Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el webinario de miércoles, analizando un poquito la actualidad del mercado. En concreto, bueno, pues como es un poco la metodología, ¿no? La temática de este webinario, pues la preapertura o la apertura norteamericana. Ya sabéis que a la hora de operar futuros o CFDs, el mercado continúa abierto, pero bueno, ahora entra una ventana de liquidez de bastante importancia que siempre evidentemente nos va a afectar como uno de los puntos claves en cualquier tipo de sesión. Bueno, me presento antes de nada para quien no me conozca o no esté siguiendo nuestros seminarios, sea la primera vez. Mi nombre es Borja Rubio, soy analista de Xtrade Broker en la sucursal española. Y bueno, pues como he comentado un poquito pues anteriormente, básicamente es un seminario dentro de dentro de la formación que impartimos en XTB, dentro de la sección de ideas de mercado, ¿no? Evidentemente, sobre todo lo que vamos a comentar es a tiempo real, pues las diferentes oportunidades, escenarios técnicos que tenemos principalmente. Y bueno, si ha habido algún cambio también estructural, alguna noticia a nivel macroeconómica que evidentemente pues pueda cambiar, pues también iremos evidentemente actualizándolo, ¿no? Pero sí que es cierto que principalmente lo que vamos a tocar es un poco la situación técnica y los actuales niveles que tenemos, ya no solo a nivel de los futuros americanos, sino también comentaremos la situación europea y si hay algún factor que esté influyendo pues en las principales bolsas sudamericanas, principales índices, bolsas también que no tienen la divisa comunitaria. Entonces, bueno, también evidentemente lo comentaremos. Bueno, antes un poquito de ir comenzando, si sois tan amables, por el chat de preguntas que tenéis situado en vuestra parte derecha, con que me pongáis un OK de que me estáis visualizando correctamente, os tendría que aparecer en la pantalla en nuestra plataforma de trading XStation y que me escucháis correctamente. Bueno, fantástico. Buenas tardes a todos, a los que también os vais introduciendo. Vale, fantástico. Bueno, vamos a ir comenzando. Interpreto, bueno, si tenéis algún problema técnico aislado, nos podéis pegar un telefonazo a la oficina y que los técnicos un poco os puedan echar una mano cuál puede ser el problema, pero bueno, en principio veo que en general está todo correcto. Bueno, vamos un poquito a comentar la situación del mercado a nivel de bolsas, a nivel de índices, desde el último seminario que realizamos el lunes, en este sentido. Llevamos básicamente una semana que está manteniendo el tono, ¿no?, de los últimos 3 días de la semana pasada, en la que después de las palabras de Draghi, ¿no?, dejando abierto pues un posible nuevas inyecciones de liquidez durante el mes de marzo, pues el mercado, bueno, pues está rebotando un poco desde prácticamente los infiernos, ¿no?, en la mayoría de los índices. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no?, en el cortísimo plazo hemos perdido, ¿no?, la estructura bajista, en el corto plazo, repito, aunque evidentemente todavía no podríamos hablar en gráficos de intervalos temporales de una hora hacia arriba de un cambio de tendencia. Pero sí que es cierto que en el corto plazo, que se ha podido jugar, como comentábamos, el rebote, ¿no?, en muchos de la mayoría de los índices, esta estructura de rebote y de corrección se mantiene vigente. De hecho, estamos consolidando, ¿no?, en estos niveles prácticamente que fueron los máximos que marcamos tanto a finales de la semana pasada como en el día de ayer. Y bueno, pues por el momento vemos que la estructura rebote
sigue y se mantiene vigente, ¿no? De muy corto plazo, repito. Me refiero a esta zona, aquí yo la tengo acatado, bueno, pues de máximo a mínimo por un FIBO, y esta es la zona un poquito que veis como de corto plazo pues hemos roto la estructura bajista, en este sentido, que por el momento, bueno, pues parece ser que lo estamos manteniendo. ¿Qué más ha pasado? Aparte un poco de lo que estábamos comentando. Hoy vamos a tener un día clave, por eso el mercado estamos un poco consolidando en estos niveles, viendo un poco, analizando aquí el DAX, vamos a hacerlo en grande, pues entre los 9.900 prácticamente, 9.800 largos y los mínimos semanales en torno a los 9.500, 9.600 puntos. Y bueno, sí que es cierto que el catalizador clave de esta semana pues iba a ser la reunión de la Reserva Federal de decisión de tipos de interés, que evidentemente durante esta reunión no se esperan grandes cambios, ¿no? Y menos teniendo en cuenta la situación de inestabilidad que viven los mercados, sobre todo las bolsas. Y bueno, pero sí que será importante, evidentemente, saber cuál es la opinión que tiene la Reserva Federal actual y si seguimos con la hoja de ruta, ¿no?, que ellos han marcado, en la que ya sabéis que yo creo que la oportunidad de inversión puede estar en la divergencia, ¿no?, en la divergencia que hay entre lo que la Reserva Federal piensa de cuál va a ser la subida gradual de los tipos de interés y lo que el mercado piensa que es algo diferente, que va a ser evidentemente una subida también gradual, pero más despacio. Es decir, actualmente vemos que la Reserva Federal es más optimista a la hora de subir los tipos en cuanto a la velocidad que el propio mercado. Entonces, bueno, ahí podría haber algún tipo de diferencia. Yo creo que en esta situación, ¿no?, para operativas de trading de corto plazo, comentarios sobre, evidentemente, bueno, pues una política monetaria un poquito más dovish y de tranquilidad, porque la situación del mercado, que siempre mira a la Reserva Federal, no es la más idónea, pues eso puede provocar pues compras en las bolsas y cierta debilidad, a lo mejor, del dólar en el corto plazo. Pero repito, va a depender de lo que esta tarde pues sea un poquito el punto de vista, ¿no?, y la opinión que tenga la Reserva Federal, ¿no? Si aquí en la plataforma, en la agenda macroeconómica, le echamos un vistazo, bueno, veis que hoy miércoles 27 de enero, bueno, aparte de tener inventarios de petróleo ahora dentro de 1 hora y media, pues vamos a tener a las 8 de la tarde decisión por parte del Comité de la Reserva Federal de tipos de interés, ¿no? Este va a ser evidentemente la clave tanto para hoy como para el resto de semana, ¿no?, tanto de mañana jueves como del viernes. Y de hecho, bueno, si cogéis un gráfico, diario del DAX, lo que estábamos comentando, ¿no?, es decir, vemos aquí las 3 velas que tuvimos el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, es decir, cerrando por encima del cierre anterior. Y bueno, pues esta semana estamos aguantando estos niveles, lo estamos aguantando bien, pero bueno, pues con cierta volatilidad, ¿no?, que nos dejan más tendencias durante la sesión que un poquito más de largo plazo, ¿no? Veis aquí un poco la vela, las caídas que vimos el lunes, a la hora de intentar cerrar el hueco que dejamos la semana pasada, el buen cierre que marcamos ayer después de una mala apertura, cerrando el hueco, es decir, esto fue una vela, una envolvente alcista que tiene unas implicaciones de compra importantes, la vela que marcamos en el día de ayer, y hoy la verdad que hemos abierto ligeramente por encima del cierre de ayer, pero estamos aguantando bien, ¿no?, que es lo que estábamos comentando, estamos aguantando bien. Entonces, por eso, la idea tiene que ser clara, ¿no?, es decir, aguantamos en el cortísimo plazo ese rebote, esa estructura alcista, y el planteamiento es, si superamos los máximos que hemos marcado esta semana, en concreto, aquí vemos en el cuerpo el cierre que marcamos prácticamente máximos en el día de ayer, podríamos de nuevo comenzar un impulso alcista, ¿no?, en este sentido. Yo ya lo comenté el lunes, ¿no?, quien realmente desde la zona de los 9.300 del DAX
también un poco acompañando en la ruptura de su media simple, ¿no? Que aquí veis que la tengo dibujado en amarillo. Pues yo en esta zona, evidentemente en torno a los 9.800 largos, 9.900, el objetivo alcista de corto plazo estaría cerrado. Entonces yo ahora mismo estaría un poquito a la expectativa, si no estoy en mercado. Y el planteamiento, aunque sí que es cierto que tenemos bastantes zonas, digamos, objetivos que podríamos alcanzar y que el precio se podría parar, pero por esta estructura, si el mercado, si el DAX se somete y cierra por encima de los, con cierta fuerza, ¿no? Por encima de los 9.900 puntos, bueno, pues sí que es cierto y puede ser para nada descabellado pues verlo 50, 75, 100 puntos por encima. ¿En qué nivel aproximadamente estimamos nosotros? Pues aproximadamente en el 50%, que sería en torno un poquito por debajo de los 11.000 puntos, recuperando el 50% de la caída desde principios de año. Ya sabéis que llevamos desde principios de año, aquí tiramos de máximo a mínimo, bueno, pues esta estructura bajista, que es la que habíamos roto en el cortito plazo, y yo comentábamos, ¿no? Por encima de los 9.900, en el caso que nos situemos, rompiendo los máximos de ayer, podríamos verle recorrido pues incluso hasta por encima del 38,2, estaríamos hablando pues eso, del 50% de recuperación de las actividades de enero. Niveles más holgados y ya más cercanos a lo que podríamos ser la zona de 10.000 puntos. Repito, por encima a precios de cierre de los cierres que marquemos ayer. Actualmente, lo que estamos viendo un poco en gráficos horarios, que es el time frame que estoy analizando, bueno, pues sí que es verdad que el precio se encuentra por encima de su media de 20 sesiones. Esta es una media simple de 20. Como ya sabéis, una media simple de 20 sesiones en un gráfico horario es una media de 20 horas, es decir, el precio actualmente se encuentra por encima de la media de 20 horas, que es un poco la lectura que habría que sacar. Y bueno, evidentemente es una señal de solidez. Cerramos el hueco, que técnicamente, bueno, pues siempre nos deja un patrón mucho más limpio. Y tiene toda la pinta de que evidentemente se va a producir la ruptura, pero bueno, hay que ser evidentemente, no adelantarse a la jugada y esperar a ese movimiento para estar atentos. En un escenario bajista de nuevo, bueno, pues en un escenario bajista sería, yo creo, otra vez volver a la zona de los 9.300 solo y cuando pues rompamos los mínimos semanales, ¿no? Que los tenemos ahora mismo un poquito más lejos, estamos más cerca de romper los máximos, el máximo anterior que del mínimo anterior más relevante, que sería esta zona en torno a los 9.575, 9.600 puntos, ¿no? Mientras tanto, yo creo que el abanico de corto plazo se inclina más a que podamos romper esa zona e implementar esas estrategias en esa dirección, ¿no? Que bueno, que es un poco también lo que me comentabais, ¿no? Por el chat, lo que me estabais comentando de que, no me acuerdo quién era, creo que Ricardo, de que se podría convencer un segundo alcista, claro, efectivamente. Mediante FIBO marcamos el impulso alcista de la semana pasada, desde el miércoles de la semana pasada mínimos hasta los máximos que hemos marcado aproximadamente. Vimos que ayer que tuvimos una falsa ruptura, que hoy un poco ha habido dudas en la apertura y nos hemos ido ligeramente para abajo, pero bueno, aunque es verdad que esta falsa ruptura no ha acabado de romper, el mercado tiene más pinta de volver a atacar esta zona y perforarla que de irnos para abajo, ¿no? De hecho aquí, bueno, pues veis cómo impulso, corrección a un nivel clave, de nuevo deja un mínimo relevante hacia otro impulso por encima del anterior, recoge beneficios dejando otra vez un mínimo relevante. Entonces, bueno, pues la estructura, repito, se ve creo bastante claro en esta zona donde tengo marcado el FIBO y la estructura alcista de corto plazo en verde, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar, ¿no? Ahora mismo cómo está la situación, si estamos fuera de mercado, para ver cuál va a ser evidentemente el siguiente movimiento. Tiene toda la pinta que puede ir en esa dirección, pero habría que evidentemente esperar a esta ruptura, ¿no? Comentábamos un poco antes de pasar a analizar, aparte del DAX, otros índices europeos, que la situación a nivel macro, lo principal,
es esta tarde a las 8 de la tarde la decisión de tipos de la Reserva Federal y que tampoco hemos tenido grandes catalizadores, ¿no? Lo que estamos viendo, que siempre es importante, que este rebote se está acompañando, bueno, pues con algún efectivamente cambio de tendencia en algún indicador técnico, como es el MACD, ya lo comentamos el lunes pasado, esto desde el punto de vista técnico, y luego también que se están reduciendo los niveles de volatilidad. Ya sabéis que las volatilidades, como están medidas, por ejemplo con el índice del VIX, están relacionadas inversamente al comportamiento del S&P 500. Entonces la volatilidad está cayendo, eso está acompañando las compras de los mercados, ¿no? También muy vinculado porque parece ser que se está un poco en el corto plazo eliminando, ¿no? Y estamos viendo un rebote en el petróleo de esta sangría que estábamos visitando. Ya sabéis que la caída del petróleo, aunque para algunas economías domésticas, como es la española o aquellos países que se dedican a importarlo, son netamente importadores, es algo positivo, ¿no? Pero el problema es que muchos países importantes del mundo están sufriendo mucho por su sector exterior, que está totalmente vinculado a la exportación de crudo, y eso qué hace, que cuando estos países sufren, también la demanda a nivel global sufre, es decir, son países que van a tener más dudas a la hora, evidentemente, de comprar a otros países. Entonces, bueno, al final la economía es un ciclo que se retroalimenta y por eso, evidentemente, está afectando tanto, ¿no? Y realmente quitando este foco del mercado, pues es lo que está provocando, bueno, pues que veamos otra vez compras en activos de mayor apetito por el riesgo, ¿no? Es decir, más ventas en bonos, vemos otra vez compras en divisas oceánicas que siempre están vinculados con un mercado más alcista de las bolsas, como pueden ser el dólar australiano o el kiwi neozelandés, ventas en el yen, que estaba siendo una de las divisas en las últimas semanas que mejor comportamiento estaban teniendo. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Como no hay que repetir, ¿no? Tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos, y ser muy estrictos, pero sí que es cierto, bueno, que parece que la situación, por lo menos en el más corto plazo, está aguantando y bueno, pues puede apoyar a una continuación de este rebote al alza, ¿no? Repito, nivel clave del DAX, 9.900, que sería este 38,2 y los máximos de esta semana. ¿Para qué? Para de nuevo realizar en el corto plazo de nuevo un impulso hasta la zona de los eso. Yo diría que prácticamente el 50%, los 11.000 o ligeramente por encima de los 11.000 puntos, ¿no? Que de hecho ya fue una zona donde se marcaron máximos relevantes. Bueno, esto en cuanto al DAX. Vais a ver que el análisis al hablar de índices no va a cambiar mucho, ¿no? Si pasamos al Eurostoxx, seguramente junto al DAX, uno de los principales índices europeos a nivel de trading, a nivel de operativa de corto plazo y de mayor volumen, sin ningún tipo de dudas, pues veis que el comportamiento es parecido, ¿no? Veis un poco la estructura bajista que llevamos desde principios de año, aquí lo tengo marcado con los niveles de FIBO, desde los 3.300 hasta los 2.840. Veis la estructura de rebote de corto plazo dejándonos dos máximos a la misma altura en torno a los 3.040, estos dos máximos, en este sentido, y bueno, pues que la estructura de rebote sigue vigente. Mi idea, pues un poco parecida a lo que os comentaba respecto al DAX, ¿no? Es verdad que el precio en el corto plazo se sitúa, ¿no? Se está situando por encima de su media de las últimas 20 horas, ha dejado de nuevo aquí otro mínimo relevante y tiene más pinta de que vaya otra vez a atacar la zona, los máximos anteriores en torno a los 3.037. ¿Qué idea o qué planteamiento se podría hacer? Pues superado este máximo anterior, lo más probable es que comience otro impulso al alza. Otro impulso al alza que lo podríamos medir, yo creo que en un par de objetivos lo podríamos dividir, ¿no? Tendríamos un primer objetivo en el 50% de la caída previa, es decir, en los 3.075 aproximadamente, y un segundo objetivo en torno a la zona de los 3.130, 3.125 puntos, ¿no? Que sería el 61,8. De hecho, si lo medimos por los impulsos de FIBO, esperar un
Un momento. Y cogemos la misma distancia, veis prácticamente que el 100% del objetivo sería el 61%, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un buen plan. Uy, perdonadme, que el movimiento bajista desde enero lo he eliminado para que tengamos aquí claro la foto que hay que tener actualmente. Bueno, aquí lo tenemos para ponerlo a la misma altura. Entonces, bueno, yo creo que el planteamiento es parecido, ¿no? En el corto plazo no es que estemos viendo grandes novedades, que estamos aguantando el impulso de la semana pasada, entonces yo me centraré y estaría pendiente pues a la superación de estos máximos, en el caso del Eurostock, los 3.037, para que el mercado nuevo pueda en el corto plazo hacer un movimiento al alza, ¿no? Y continuar con este movimiento de rebote que lo tengo aquí marcado en verde. Parecido, ¿no? A lo que vamos a seguir analizando en el resto de índices europeos, pues de forma muy, muy similar, ¿no? Veis que el CAC francés, que es el principal índice en el principal índice francés, pues un poco parecido, ¿no? Veis que evidentemente tenemos aquí el máximo, los 4.365, pues la superación de estos niveles sería, digamos, el comienzo de un nuevo movimiento, posiblemente en torno con un objetivo final hasta este máximo, ¿no? Que tendríamos a principios de enero en torno a los 4.460. Bueno, tampoco vamos a analizar activos que tengan una correlación muy alta. Veis que un poco el planteamiento es parecido, o de qué estrategia podríamos tomar en el corto plazo la actual situación de mercado, ¿no? Por un poco acabar con los principales índices europeos con divisa comunitaria, es decir, con el euro, vamos a acabar con el IBEX 35, nuestro índice nacional, que evidentemente, como sabéis, está sufriendo mucho más, ¿no? Y está teniendo un comportamiento de forma relativo respecto al resto de los principales índices bastante peor, ¿no? Ya sabéis los dos grandes efectos. Es verdad que el tema político no está ayudando, pero lo que más está afectando al IBEX 35 es seguramente uno de los índices de los más importantes del mundo que tienen más intereses en Latinoamérica, ¿no? Que evidentemente hay un foco ahora mismo de incertidumbre y países que se encuentran en recesión, como es el caso de Brasil. Hoy hemos conocido los resultados de Santander, que aunque moderados, no podemos decir que han sido unos resultados malos. Santander tiene un Common Equity Tier 1 por encima, ¿no? de evidentemente lo que exige el supervisor, el Banco Central Europeo. El margen de intereses, aunque evidentemente de forma moderada, sigue creciendo. Y realmente las valoraciones por múltiplos, por precios históricos, no se corresponden, ¿no? con las cotizaciones que ahora mismo tiene. De hecho, si analizamos el valor en libros, es decir, si troceamos la compañía de su patrimonio neto, sumando el capital social más las reservas, y lo dividimos entre todo el número de acciones, Santander se encuentra ahora mismo cotizando por encima de su valor en libros, que es algo realmente bastante raro, ¿no? Entonces, bueno, está cotizando con bastante descuento y el mercado pensamos que lo está penalizando en exceso, ¿no? En este caso. Sí que es cierto que Santander tiene no solo el hándicap de Brasil, que parece ser que todo el mundo es en el que está cayendo. Santander tiene ahora mismo un hándicap muy importante, que el mercado yo creo que está cotizando. Es que tiene el mayor porcentaje de sus beneficios es en Reino Unido. Y el problema no es que Reino Unido no vaya tirando y que sea un país con muchos problemas políticos o de estructuras o legales. El problema es que Gran Bretaña ahora mismo está dentro de un escenario de que puede salir de la Unión Europea. Eso es algo muy delicado y que evidentemente, pues teniendo en cuenta que el 25% de su beneficio viene de Gran Bretaña, es algo que el mercado lo está cotizando porque puede ser que muchas entidades después de esta decisión salgan, ¿no? de allí, y esto es algo que el mercado no está cayendo tanto, ¿no? o la prensa no está hablando tanto de esto, pero es algo muy importante, no solo lo de Brasil, ¿no? Pero sí que es cierto que incluso barajando estas opciones, Santander está cotizando a precios muy atractivos, ¿no?
Entonces, bueno, vemos el IBEX que si veis un poquito la comparativa en el movimiento bajista, prácticamente, pues la estructura de rebote no podríamos decir que hemos perdido la estructura bajista de corto plazo, ¿no? Podríamos decir que estamos rebotando pues unos 500 puntos desde los 8.200, pero incluso ni hemos llegado al 38,2, a los 9.000 puntos, que sería la primera zona clave para empezar a hablar de un rebote de mayor solidez del IBEX. Evidentemente el IBEX no tiene la importancia que tiene el resto de índices europeos, es decir, si Europa tira, Estados Unidos tira, el IBEX 35 va a ir detrás, ¿no? Es uno de los índices que se llaman followers, ¿no? Son seguidores, como se llama dentro del mercado, ¿no? Son aquellos, digamos, líderes que marcan la pauta. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, bueno, como estrategia, pues yo marcaría algo parecido a lo que estábamos comentando, ¿no? Los máximos que hemos marcado en los 8.763 es la zona de referencia. Por encima, una superación por encima de estos niveles, en esta pequeñita estructura de alcista, nos dejaría una oportunidad al alza y posiblemente el mercado comience un nuevo movimiento en torno a los niveles de los 9.000 puntos, que como bien veis aquí en el gráfico, estaríamos hablando de unos 250 puntos de recorrido y prácticamente un 40%, un 38% de recuperación de la caída desde principios de enero, ¿no? Que ahora mismo creo que es un escenario, viendo un poco técnicamente la situación de la mayoría de los índices, más probable, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, es un escenario que podemos tener en cuenta y que veis, bueno, pues que seguimos manteniendo esta estructura al igual que en el DAX, que en el Eurostoxx. Bueno, pues esto es un poco Europa. La idea quiero que tengáis clara. Desde principios de la caída de enero, la estructura, quitando en el IBEX, alcista, es verdad que la hemos perdido. Parece ser que estamos consolidando un rebote. Estrategias, posibles estrategias a llevar a cabo, cierres por encima de los máximos de esta semana, posiblemente nos den un mayor recorrido al alza y de nuevo otro impulso alcista a los principales índices europeos, ¿no? Como hemos comentado, 9.900 por encima, DAX por encima de 9.900, Eurostoxx por encima de los 3.340, IBEX por encima de los 8.765. Esta es un poquito nuestra referencia que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, vamos un poco ahora con Estados Unidos, que evidentemente pues el movimiento todo está muy vinculado, ¿no? a lo que pase hoy a las 8 de la tarde. Ayer tuvimos después en After Hours, ¿no? los resultados empresariales de la compañía, en el que, bueno, por primera vez no han superado las previsiones del mercado, pero bueno, desde nuestro punto de vista tampoco es algo, y está cayendo ahora en el pre-market, está cayendo, pero desde el punto de vista tampoco perforar al alza las previsiones es un síntoma muy importante, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, lo importante es que respecto a sus resultados anteriores, Apple sigue mejorando los beneficios, sigue mejorando sus ventas y evidentemente es un auténtico monstruo y es una compañía que, aunque sí que es cierto, ya no cotiza tan barata como podríamos ver pues hace unos años, pues es totalmente puntera en lo que hace y bueno, pues un poco más, ¿no? Se puede seguir diciendo de Apple con la monstruosidad de números, de capitalización bursátil, de caja que tiene, que podría comprar, vamos, medio IBEX 35 prácticamente. Y bueno, pues la situación que tiene. Bueno, vamos un poco con los principales índices americanos. Ya comentábamos, para echar un vistazo a la volatilidad, sin tampoco perder mucho tiempo, que bueno, la volatilidad se encontraba bajando estos últimos días, la tenemos ahora por debajo de 23, todo lo que sea por debajo de 23, por debajo de 22, posiblemente vaya acompañado de compras en los índices. Veis cómo ha caído la volatilidad y han subido los índices en este movimiento. Es una relación inversa, como comentábamos antes. Y bueno, vamos a ver técnicamente, vamos a empezar con el principal índice a nivel mundial, que ya sabéis que es el S&P 500. Vamos un poco a comentarlo. Bueno, aquí marcamos un poquito la estructura bajista para que a veces... Yo siempre pongo esta estructura para que sepamos de dónde venimos, que es importante, ¿no? Es decir,
Muchas veces se dice en el mercado, dicen, no, es que el mercado es bajista de medio plazo, de corto plazo, de largo plazo. Es decir, pero ¿qué es medio plazo, qué largo plazo? Pues eso, mediante estructuras, mediante FIBO, pues lo podríamos tener claro. Vemos que aquí en un gráfico horario, el último impulso fuerte lo vimos desde finales de diciembre, principios de enero. Pues podríamos decir, sacando una lectura, que el SP500 evidentemente está siendo bajista desde principios de año, en este caso, que la estructura que estamos visitando, una estructura de rebote que parece que está consolidando, pero que por el momento no hemos superado ni el primer nivel clave, que serían los 1900 puntos, ¿no? Estamos cercanos, pero no lo hemos superado, ¿no? Entonces, bueno, pues de corto plazo seguimos siendo bajistas, es verdad que estamos consolidando un rebote, que vamos a ver si evidentemente se lleva a cabo y continuamos con las compras como hemos comentado en Europa. ¿Cuál es ese nivel clave desde el que hemos rebotado y donde nos hemos parado? Pues los 1900 puntos. Los 1900 puntos evidentemente va a ser la referencia para que el SP500 cerrando o rompiendo fuera de esos niveles, pues comience un nuevo impulso al alza, ¿no? Un impulso nuevo al alza que le podría llegar pues aproximadamente unos 30-40 puntos por encima hasta este nivel, como un primer objetivo. En torno a los 1940 puntos. Este sería el primer objetivo, superado, pues eso, los 1900, los 1910, que sería en torno a al 38,2 al 38,2% desde la caída previa desde principios de año, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La idea es parecida, ¿no? Y técnicamente hay que tenerlo en cuenta. Estamos viendo figuras en algunos casos de cambio, con alguno que otro famoso, a quien le gusta el chartismo, hombro o cabeza-hombro invertido. Aquí veis un hombro, aquí veis una cabeza y aquí veis la formación de otro hombro, que al final es lo mismo que decir lo que estoy diciendo yo, es decir, que por encima de la clavicular o por encima de los 1900, del 38,2 que tengo aquí marcado, pues va a comenzar de nuevo otro impulso al alza que evidentemente tendríamos que estar pendientes. Bueno, vamos con el Dow Jones, que bueno, que al final la idea es muy parecida. El homólogo del Dow Jones, de los 1900 del SP, pues aquí serían los 16.000 puntos aproximadamente, 16.000, 16.050, aquí veis que lo tengo marcado en este máximo. Planteamiento, lo que hemos comentado, ¿no? Por encima del máximo anterior, que serían los máximos de esta semana, de nuevo comenzaría un nuevo impulso alcista que nos daría pues un primer objetivo aproximadamente unos 200 puntos por encima en el 38% de la caída desde enero, que serían en torno a los 16.250, y un objetivo del 100% en torno al 50% desde las caídas de enero. Los 16.500 puntos aproximadamente que veis que tenemos ahí marcado en la estructura, ¿no? Ese sería, digamos, el objetivo final en el caso de que comience de nuevo esa tendencia al alza, ¿no? Entonces, bueno, planteamiento veis que es similar, ¿no? Y que todos más o menos tienen una correlación parecida, que eso también es bueno, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar pendientes para esperar el siguiente movimiento, cuál es un poco lo que nos puede deparar, ¿no? Pero parece que después del movimiento en V de esta semana y después del cierre de los huecos de la semana pasada, tiene más pinta de esta superación, aunque todavía no nos adelantemos, a que otra vez, bueno, pues el mercado vayamos a los mínimos de la semana pasada, ¿no? En este caso, que es un escenario que tampoco hay que descartar, pero bueno, técnicamente estamos más cerca de este primer escenario. Bueno, en cuanto al Nasdaq, pues lo mismo, ¿no? Tampoco me voy a enrollar mucho. Aquí el nivel fundamental es el que hemos alcanzado y donde nos hemos parado, los máximos semanales, los 4.250, 60 aproximadamente. Por encima de estos niveles tendríamos un primer objetivo en los 4.340, es decir, el objetivo, digamos, más lógico, y luego, bueno, tendríamos otro un poquito más arriba, en los 4.420, ¿no? Aproximadamente, pero bueno, por encima de los 4.257, estos máximos anteriores que tenemos aquí marcado en esta estructura,
estaríamos hablando, bueno, pues de que continúen las compras y otro nuevo impulso alcista también en el Nasdaq, ¿no? Muy parecido, muy parecido. Veis cómo estamos comparando los índices, pero no comparando patatas con hamburguesa, ni manzanas con peras, es decir, comparando bolsas que tienen una correlación muy alta y en horizontes temporales iguales, es decir, en gráficos horarios, en lo que no se puede comparar una tendencia de un minuto con la de un día o con la de una semana. Entonces estoy analizando un time frame unificado porque no puedo analizar un tipo de trading para todos, ojalá no me da tiempo a más en el webinario, pero para que veáis cómo se mantienen las estructuras y que para que cuando veáis un gráfico, evidentemente tengáis una estructura en la cabeza de qué está ocurriendo, desde dónde venimos, dónde estamos y qué se puede hacer, ¿no? Hacernos esas preguntas a la hora de tomar una decisión de inversión, sin evidentemente dejar aparte lo más importante a la hora de hacer trading, que es la gestión de la posición. Esto está muy bien, el análisis, como estamos comentando, pero aquí, como bien ya sabéis, los que lleváis operando, la diferencia se va a marcar, y conocemos infinitos casos, en la propia gestión de la cuenta y en la propia gestión de los stops, del riesgo. Eso va a ser la diferencia entre, evidentemente, crearnos una forma de operar, un sistema de trading que sea ganador, que podamos ir capitalizando nuestra cuenta, o evidentemente un sistema que no tenga ni pies ni cabeza. Pues bueno, pues este es un poco el repaso también en lo que está pasando en los índices norteamericanos. Voy a echar un ojo en algún índice emergente, sobre todo en el caso de Rusia, y ahora os voy a comentar por qué, porque está en una zona también interesante. Aquí lo tengo en índices europeos que no son de la zona euro, y aquí lo tenéis. Aquí tenemos el CFD sobre el RTS, que es uno de los principales índices en Rusia. ¿Qué pasa con esto? Bueno, técnicamente es verdad que la pérdida, ¿no?, de los mínimos, para ponernos en situación, de los mínimos del año pasado, que ha ocurrido durante este año, pues ha sido evidentemente determinante, que fueron la zona de los 700 puntos, y ahora mismo lo estamos recuperando, ¿no? Con la subida del petróleo, este rebote del petróleo evidentemente está acompañando a los índices de aquellos mercados que tienen mucha ponderación de este tipo de compañías, ¿no?, y que están muy vinculados por el sector energético, en concreto el gas y el crudo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, lo que estamos visualizando, si ponemos aquí un gráfico de 4 horas, que del movimiento bajista desde diciembre y la ruptura de los mínimos del año pasado, bueno, pues estamos viendo una fuerte recuperación con la subida del petróleo. ¿Esto qué puede ocurrir? Que por encima de los 700 puntos, cierres por encima, ¿no?, todavía no estaría confirmado, podríamos ver cerrar este hueco en el caso del RTS ruso, y evidentemente, bueno, pues tener aquí de nuevo un movimiento alcista un poquito superior, en torno a la zona de los 720, 740 puntos de este índice, en este sentido, ¿no? Entonces, estar pendiente porque estamos en una zona clave. Para ser concreto, ¿no?, y para no desviar un poco, ¿cuál va a ser aquí la clave? Seguramente que el mercado establezca. Si continúa el rebote del petróleo, podemos, evidentemente, posicionar rompiendo los máximos previos, alguna posición al alza, y si el petróleo, evidentemente, se vuelve a deshinchar y vemos que volvemos otra vez al terreno negativo, al terreno de las ventas, podría ser también un nivel muy importante después de hacer este pullback. Aquí veis, en horario no lo vemos, pero en diario veis que está haciendo un pullback, es decir, una vuelta rebotando a recuperar los mínimos del año pasado que perdimos este año, y cualquiera de las dos situaciones hay que estar muy atento porque se puede producir aquí un movimiento y está en una situación técnica importante, ¿no?, una situación técnica delicada, y que, teniendo en cuenta la situación del crudo, pues totalmente va a ir vinculado, ¿no?, lo que pasa aquí con el movimiento del petróleo, ¿no? Por eso está subiendo estos días, porque está rebotando. Bueno, en el FTSE británico tampoco voy a comentar mucho más, no hay así nada muy destacado. En la bolsa suiza tampoco, veis que son estructuras parecidas, ¿no?, a lo que estábamos comentando. Y en países emergentes,
pues tampoco las estructuras comentaría así nada, ¿no? El rebote también del Nikkei, pero está siendo un comportamiento muy similar al resto de bolsas europeas y americanas que hemos comentado. La bolsa china sigue, evidentemente, en una tendencia claramente bajista, que, bueno, pues, quitando rebotes, creo que es algo que no se debería de tocar mucho y sigue teniendo una tendencia claramente bajista. Y bueno, pues el resto de índices, índice australiano, mexicano, bueno, pues no tampoco estamos en una situación técnica tampoco muy destacable, ¿no? Y que a nivel macro podamos comentar algo que pueda variar la situación, ¿no? Me dicen por aquí, por el chat, que no sé si os estará pasando a todos, que se ve un poquito borroso los números y el nombre del activo. ¿Es correcto? Lo digo sobre todo para, bueno, para comentárselo a mis compañeros y que le echen un vistazo. ¿Lo ven bien? Me dicen por aquí. A lo mejor puede ser Francisco por otro sitio que hayas accedido. Bueno, lo tendremos en cuenta, lo comentaré de todas formas, nos puedes llamar a ver si... Pero me dicen el resto que sí que lo están viendo bien. Yo lo he puesto en grande, más grande no lo puedo poner porque tengo ampliado a pantalla completa. Bueno, de todas formas, si quieres puedes llamarnos y que un poco comentar los técnicos para ver efectivamente cuál puede ser el problema que tengas a nivel particular. Bueno, pues poco más, ¿no? Ahora vamos a dejar, bueno, voy a dejar un minutito, dos, como siempre hago en todos los seminarios, para que me preguntéis cualquier cosa que necesitéis, alguna estrategia, alguna duda que tengáis, bueno, lo que queráis, siempre dejamos un minutito. Y bueno, ¿no? La idea que quiero plasmar es eso, ¿no? Mercado desde el principio de año muy bajista, parece ser que estamos consolidando un rebote en el corto plazo. Estar pendientes porque el rebote, si se sigue consolidando, el siguiente movimiento al alza va a estar en la ruptura de los máximos de esta semana, posiblemente, lo que hemos comentado, ¿no? 1900 del S&P, 16.000, 16.050 del Dow Jones, 9.900 del DAX, 8.875, 60 del IBEX 35, y ahí va a estar un poquito la clave y el siguiente movimiento después de este movimiento alcista de rebote que ya hemos tenido, ¿no? Ahora estamos consolidando. Entonces, bueno, esa es la idea clave que hay que tener un poco en mente y en qué niveles estamos para, evidentemente, efectuar nuevas estrategias, ¿no? Pues nada, eso, dicho lo dicho, dejo un minutito antes de finalizar para que me preguntéis cualquier cosa, que vamos más o menos con tiempo. Suelen durar casi siempre los seminarios, eso, pues unos 50, 55, una hora, 45 minutos, depende un poco del día. Y ya pues si no, damos por finalizado el seminario de hoy y los seminarios de la semana, ¿vale? Para que lo sepáis todos, lo tengáis en cuenta, estos seminarios los realizamos el lunes, que son exclusivos para clientes del broker, de 3 a 4 a la misma hora, y los miércoles también de 3 a 4 de la tarde aproximadamente, en el que un poco repasamos la situación de los principales índices. Son los 2 días en semana en el que realizo este seminario. Pues eso, os dejo un minutito antes de cerrar y bueno, cualquier cosa que haya quedado, si no hay nada, pues ya finalizo.
Bueno, pues nada, veo que no hay más, que no hay preguntas. Bueno, no sé si eso es que hay muchas dudas o que está todo muy claro. Pues nada, ya me despido. Repito, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero sobre todo, bueno, pues por lo menos como desde XTB enfocamos esta formación que sea útil, sobre todo para vosotros. Y nada, por mi parte es todo. Daros las gracias de nuevo. Que tengáis, bueno, pues muy buena tarde. Pendientes también hoy a las 8 aquellos que hagáis intradía de la decisión de tipos de la FED, que va a ser lo más importante de lo que quede de semana. Y el lunes, miércoles, en este caso el lunes de la semana que viene, nos volvemos a ver. Que tengáis una muy buena tarde todos y, por supuesto, un muy buen trading. Un saludo a todos.